Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes de parte de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. En esta época de la pandemia por coronavirus, pues seguimos comprometidos con la academia, con la educación científica y para cambiar un poco el tema del COVID-19, si bien estamos con toda la educación científica respecto a este tema y vamos a tener varios webinars asociados con este tema. Hoy vamos a cambiar un poco esa temática para hablar acerca del tema de amiloidosis. Bueno, este es un tema que genera muchas controversias y mucha variedad en la información y por eso nos pareció pertinente ponerlo como tema de revisión en la noche de hoy, ya que es un tema frecuente de controversias, pues participan múltiples disciplinas, desde medicina general que lo tiene que sospechar y diferentes especialidades van a participar en su manejo, por lo cual nos pareció un tema muy interesante para discutir hoy. La idea es que a través de las redes puedan hacer sus preguntas y al final podamos dar resolución a algunas de esas dudas. Estos son los conflictos de interés de esta presentación y vamos a empezar entonces en materia. Entonces, lo primero es plantearnos la definición de qué es la amiloidosis. Este es un grupo de enfermedades que se caracteriza por un depósito de una sustancia aparente amorfa, como ustedes lo ven allí en la imagen, que se deposita en diferentes tejidos y órganos. Entonces, estas proteínas se agregan, son insolubles, es lo que lleva ese depósito en los tejidos y lo vamos a ver es como unas fibrillas, como ustedes ven aquí en la imagen. Esas fibrillas son las que se van a depositar en los órganos y van a generar un daño progresivo del órgano. Pero como vamos a ver más adelante, el daño no solo se produce por el depósito, sino que también hay un efecto directo tóxico de algunas de estas proteínas. Como ustedes ven aquí en la imagen, esas proteínas no es una sola. Por eso la amiloidosis son un grupo de enfermedades. Miren ustedes que hay 36 diferentes tipos de proteínas que pueden estar impactando en esto. Una, y que tal vez es la más conocida, son las las inmunoglobulinas de cadenas livianas, como ustedes las ven aquí, que se pliegan unas con otras y forman este depósito en forma de fibrillas que estamos viendo allí. Pero miren que también hay otras, también se pueden plegar en esa misma forma las lisosimas, la apolipoproteína A1, la transtirretina. Entonces vean ustedes cómo diferentes proteínas pueden llevar a una misma manifestación que son estas fibras amiloides. ¿Cómo vamos a identificar estas fibras amiloides para poder llegar al diagnóstico de esta patología? Entonces hay una prueba que es muy conocida y que es más asequible, que es el rojo Congo, que se ubica en el medio de estas fibrillas, como ustedes ven aquí, y permite hacerla visible al ojo del patólogo cuando analiza la muestra. Pero hay otras pruebas más sofisticadas, ¿sí? Desde una prueba como es la luz polarizada, a ya otras pruebas como la microscopía electrónica, donde se pueden ver claramente la estructura de esas fibrillas. Entonces, miren que esto es un grupo raro de enfermedades, porque si vemos cada una de estas 36 por aparte, pues en realidad es una muy baja frecuencia la que pueden tener. Y el mensaje más importante que debe quedar hasta el momento es que para llegar al diagnóstico, lo primero que se debe hacer y la base fundamental para esto es identificar este material en la biopsia, ya sea por su capacidad de unión al rojo Congo, ¿sí? Que también hay otras variedades, como ustedes ven allí con tioflavina, pero la más conocida es con rojo Congo, o demostrarlo por microscopía electrónica, que es un poco menos asequible, pero como lo vieron en la imagen anterior, se podría identificar dichas fibrillas. Entonces, una vez que ya demostramos que hay un depósito amiloide, la idea es tratar de clasificar cuál es ese depósito amiloide, cuál de esas 36 proteínas pudiera ser la que se está acumulando. Con la inmunistoquímica y la inmunofluorescencia
podemos tener un discreto acercamiento a poder identificar esto. Uno pudiera usar inmunohistoquímica para identificar amiloide por transtirretina, por ejemplo, pero vamos a ver más adelante que esto tal vez no sea ni tan sensible ni tan específico. Hay unas técnicas más avanzadas para ello. Una es la microdisección por láser, pero tal vez la más idónea de todas es la espectrofotometría, que como lo vamos a ver adelante es la menos disponible, pero es la que tiene más sensibilidad y más especificidad. Lamentablemente el costo se vuelve una limitación para esta técnica, pero si una vez que encontráramos el depósito amiloide pudiéramos proceder a hacer una espectrofotometría para identificar cuál de esas proteínas es la anormal, probablemente nos ahorraríamos muchos esfuerzos. Por eso nos tenemos que valer mucho del conocimiento clínico de estas entidades, porque ese discernimiento clínico nos va a ayudar en nuestro ambiente más que en cualquier otro por las limitaciones técnicas que podamos tener. Entonces la idea de esta noche es poder aprender un poco más, repasar un poco de esas variaciones que podemos encontrar en las manifestaciones clínicas de estas patologías y hacer un recorderis de algunas cosas que nos deben hacer sospechar esta patología. Entonces, pues no vamos a hablar de los 36 tipos de amiloides o de las clasificaciones que habitualmente las dividen como en 20 subgrupos. Vamos a limitarnos a hablar de las más comunes. Y las más comunes son estas que ustedes ven aquí. La más famosa de todas, y por eso yo hoy como hematoncólogo les estoy hablando de este tema, es la amiloidosis de cadenas livianas. Que la vemos los hematólogos porque una célula del sistema hematopoyético, como es la célula plasmática, que no es más que un linfocito que ha madurado y se ha especializado en la producción de anticuerpos, clona, y esa clonación de esa célula plasmática empieza a generar una gran cantidad de cadenas livianas que constituyen la base para la fisiopatología de que se deposite en fibrillas y genere lo que ya mencionamos de la enfermedad. Pero también hay otra variedad muy común que no siempre se tiene igual de presente como la de cadenas livianas, y es la amiloidosis secundaria. Ese depósito amiloide se genera con mayor frecuencia por trastornos inflamatorios como la artritis reumatoidea o la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Y esto pues termina siendo más frecuentemente por reumatología o en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal por gastroenterología. Y hay otra que tiene una característica familiar hereditaria, de las cuales hay varias de esas hereditarias, como vamos a ver más adelante, pero la más conocida de esas hereditarias es la amiloidosis por transtirretina. Entonces vamos a ver un poco más de cada una de estas. Entonces, vamos a ver aquí, comparando arriba la de cadenas livianas y abajo la de amiloidosis por transtirretina. Miren en esta que les decía que es una patología donde la célula protagonista es la célula plasmática, clona sobre sí misma y se produce una sobreproducción de inmunoglobulinas, en este caso específicamente de las cadenas ligeras, que se pliegan sobre sí mismas y forman estos tetrámeros o estas acumulaciones de esas cadenas que son las que se depositan en los órganos y generan los daños tóxicos. Miren que en la transtirretina lo que termina al final es muy parecido, es un depósito amiloide que para el ojo del patólogo, cuando ve la acumulación de la primera diapositiva que les mostré, pudiera ser indistinguible ese material amorfo fibrilar de este. Pero miren que la fisiopatología que lleva a la acumulación de este depósito amorfo fibrilar es muy diferente. Miren aquí que la fisiopatología, ya no estamos hablando de células madre que están en la médula ósea al interior de los huesos, sino que la fisiopatología empieza en el hígado, porque es a nivel del hígado donde se sintetiza esa transtirretina. Entonces se genera un aumento en la producción por ese defecto hereditario genético, una mayor producción de ese RNA que lleva a la transtirretina y que esa transtirretina se empieza a plegar sobre sí mismo formando tetrámeros que terminan formando esas acumulaciones.
Entonces, el producto final es muy parecido el uno del otro, pero la fisiopatología de la una con respecto a la otra, pues es totalmente diferente. Y por eso nos pareció importante este tema, porque la mayoría de personal piensa que la única amiloidosis que existe es esta de cadenas livianas, y por eso casi todas terminan en valoraciones por hematología. Pero si ustedes ven, estos otros tipos de amiloidosis no tienen nada que ver con el hematólogo, ¿sí? Podemos hacer el diagnóstico como cualquier otro médico, pero miren que esto es una patología donde su origen es un problema hereditario a nivel del hígado. Vamos entonces a hablar un poco de la más común, que es esa amiloidosis de cadenas livianas que estábamos hablando. Tiene dos patrones de presentación, uno que es local, que es poco común, y otro sistémico. Ese local, como su nombre lo dice, refiere a que esas proteínas, esas fibras amiloides se acumulan en un solo sitio. Los sitios que más frecuentemente se ven comprometidos son el árbol traqueobronquial, principalmente a nivel del tracto respiratorio superior y nasofaringe, como vemos acá, pero también puede generar esas acumulaciones a nivel del tracto urinario, sobre todo vejiga, piel, uñas, tracto gastrointestinal, órbita en los ganglios. Y como tiene esa afectación solo local, el tratamiento de preferencia es solo hacer una intervención local, ya sea cirugía, láser, radioterapia, porque el riesgo de progresión a una amiloidosis sistémica es bajo. Acá tenemos ya una introducción a lo que es la amiloidosis con compromiso sistémico. Tenemos las células plasmáticas que ya hemos mencionado, que clonan. Eso genera un aumento en la producción de las cadenas livianas, estas rosadas chiquitas que ustedes ven acá, y ellas empiezan a plegar sobre sí mismos, ¿sí? Generando agregados. Y esos agregados, pues ya después se disponen en forma de fibrillas, que son los que se depositan en los órganos y generan disfunción del órgano. Pero miren que esos agregados prefibrilares también pueden tener una toxicidad directa. Antes de depositarse y acumularse como fibrillas, pueden tener una toxicidad directa que principalmente afecta al corazón. Entonces, como el corazón se puede ver afectado por disfunción del órgano, por el depósito de las fibrillas, como por toxicidad directa, termina siendo este corazón el principal órgano afectado por esta patología. Entonces miren acá que la frecuencia de afectación de ese corazón puede ser hasta del 82%. Perdón. Le sigue el riñón con un 66%. Perdón un momento. Ese riñón con un 66%. Le siguen los tejidos blandos, el hígado, la polineuropatía sistémica o autonómica. Esta es la descripción de una serie general, pero hay otras series que muestran otros porcentajes diferentes. Aquí vemos entonces, vamos a profundizar en cada uno de esos compromisos. Entonces, en cuanto al riñón, tenemos que no solo estamos hablando de un deterioro o de una falla del riñón, una elevación de la creatinina o una elevación de los ácidos como la única manifestación que pudiéramos tener de una afectación del riñón. Esa es una manifestación importante, una progresión temprana a falla renal. Pero miren que la manifestación tal vez más importante es la proteinuria y no siempre tiene que estar en rango nefrótico como se cree a veces. A veces se cree que la amiloidosis solo puede estar asociada o debemos pensar en ella cuando ya hay un síndrome nefrótico instaurado. Esto ocurre en el 30% de los casos. Pero miren que es mucho más frecuente que exista proteinuria aún sin alcanzar el rango nefrótico. En esta serie, por ejemplo, 73%. Como esta proteinuria se vuelve una manifestación importante, y la proteinuria no está simplemente dada porque se pierdan cadenas livianas por el riñón, no, es la pérdida de albúmina por el riñón. Entonces, cuando estamos hablando o queremos diferenciarlo de otra patología que también puede producir elevación o un pico monoclonal, incluso por cadenas livianas, como es el mieloma
o las gamapatías monoclonales de significado incierto en 2, que también son enfermedades de la célula plasmática, una pista para diferenciar que se trata de una amiloidosis y no de una de estas patologías es encontrar en las muestras de orina de estos pacientes no los excesos de la proteína monoclonal, sino filtraciones de albúmina. Miremos entonces otro órgano. Entonces, cuando pensamos en amiloidosis y corazón, generalmente pensamos en aquel corazón hipertrófico, con una miocardiopatía hipertrófica, con un tabique interventricular grueso, que genera una cardiopatía restrictiva y que va a llevar a una falla cardíaca que puede llevar al paciente a anasarca, edema pulmonar y demás. Y esto puede llegar a ser cierto, pero esa es la parte final de la manifestación. Hay otras pistas para pensar en amiloidosis antes de que se dé un estado tan avanzado. Entonces, no solo es cuando haya esa hipertrofia concéntrica ventricular tan avanzada, sino que antes podemos encontrar otras pistas, como el bajo voltaje en el electrocardiograma, y esa falla cardíaca solo la vamos a encontrar en un 24% de los pacientes. A veces la única manifestación es una disminución de la capacidad funcional para realizar los esfuerzos, y por eso tenemos que tener esto en mente y no esperar hasta sospecharlo solo cuando el caso esté muy grave. Entonces, pista 1, proteinuria. Otra pista para pensar en amiloidosis es ese bajo voltaje en el electrocardiograma, a pesar de tener algunas manifestaciones a nivel cardíaco. A nivel del sistema nervioso, cuando la gente piensa en amiloidosis, generalmente lo asocia con esto, con las parestesias, con las disestesias, que pudiera haber una polineuropatía periférica. Y eso es cierto, es una manifestación que puede corresponder a la amiloidosis. Incluso a veces produce túnel del carpo bilateral, en el cual también hay que sospechar de esa patología a nivel periférico. Pero lo que muchos a veces no tienen en cuenta es que así como se afecta el sistema nervioso periférico, también se puede afectar el sistema nervioso central y haber un compromiso autonómico. Esa disfunción autonómica nos puede llevar entonces a hipotensiones posturales que pueden llevar al paciente a síncope. Nos puede llevar a disfunción eréctil. Nos puede llevar a una alteración en el vaciamiento gástrico que genere sensación de llenura precoz, o nos puede llevar a diarrea. A nivel del hígado también puede haber compromiso. Cuando se piensa en amiloidosis y ese compromiso a nivel hepático, generalmente la gente piensa en las organomegalias, principalmente hepatomegalia, pero también esplenomegalia. Pero lo que a veces la gente no recuerda es que a medida que se va llenando ese depósito fibrilar en el hígado, nos puede generar un patrón colestásico. Y miren que cuando hablamos de colestasis, no solo hablamos de obstrucción de la vía biliar a nivel del colédoco o a nivel del conducto hepático común o derecho o izquierdo, puede ser una colestasis intrahepática. Entonces imagínense ustedes el hígado lleno de estas fibrillas por dentro. Esas fibrillas se pueden ubicar adyacentes a esos canalículos intrabiliares intrahepáticos y generar un patrón colestásico con su incremento de la bilirrubina a expensas de la direita, con su incremento de fosfatasa alcalina, que no está explicado a nivel de la vía extrahepática, sino algo intrahepático, y es otra pista para pensar en esta patología. El hígado, como ustedes saben, se encarga de la síntesis de la gran mayoría de los factores de la coagulación. Entonces, cuando este hígado empieza a afectarse, se afecta la síntesis de esos factores de la coagulación y se pueden potenciar las manifestaciones de sangrado. Bueno, siguiendo a nivel gastrointestinal, además de la náusea o vómito que puede producir la neuropatía autonómica, como les mencionaba anteriormente, con el ejemplo de la gastroparesia, les mencionaba la diarrea, pero a veces el sistema nervioso autonómico
no solo se activa con la diarrea, sino que puede ocurrir lo contrario. Generan un severo estreñimiento que nos lleva a una pseudoobstrucción intestinal. Y una manifestación que es bastante característica, mas no es obligatoria que esté en todos los pacientes, es la macroglosia. Con solo pedirle al paciente que abra su cavidad oral y veamos un hallazgo de estos, debemos pensar en amiloidosis, aunque si estamos pensando en amiloidosis por cualquiera de las otras manifestaciones que hemos visto, las del riñón, las del corazón, las del sistema nervioso o las a nivel del hígado, no es necesario que encontremos también la macroglosia. No todas estas manifestaciones que les he mencionado tienen que estar todas a la vez. Y a nivel hematológico, ¿sí? No solo vamos a tener manifestaciones hemorrágicas, que una localización frecuente en esta amiloidosis y que van a ver siempre en varias fotos este hallazgo a nivel de los ojos, a nivel palpebral, no solo se van a producir por los defectos de la coagulación que veíamos como consecuencia del hígado, también se pueden dar por un déficit del factor 10 que se ve en esta patología y por una fragilidad capilar que se ve en ella. Otra manifestación que a veces pasamos por alto y que no nos hace pensar en amiloidosis y lo deberíamos tener en cuenta es el cansancio y la pérdida de peso, que se puede ver hasta en el 50% de los pacientes. Entonces miren que cuando ya se dan estas manifestaciones, estamos hablando de que ya existe un daño a nivel de los órganos. Entonces en el avance que ha tenido esta patología, la idea es poder llegar a detectar ese daño en los órganos antes, poder detectar el potencial de daño que puede haber en los órganos antes de que se instauren las consecuencias estructurales. Entonces, algunas medidas que se han identificado para eso son las elevaciones del propéptido natriurético cerebral o de la troponina ultrasensible, que permitirían detectar tempranamente ese daño a nivel cardíaco. Y ya habíamos hablado que en mieloma y en gamapatía de significado incierto, si seguimos esa proteinuria, podemos detectar cuándo aparece albuminuria y pensar que ya no existe solo mieloma, sino que se asocia otro problema de esas proteínas monoclonales como es la amiloidosis, con algo que es económico y sencillo, como es seguir la albuminuria en esos pacientes. También se recomienda para esos pacientes seguir el péptido natriurético, como lo acabo de mencionar. Entonces, cuando tenemos todas estas manifestaciones clínicas que vemos anteriormente y las banderas rojas que les decía para sospechar en esta patología, pues había comenzado la presentación diciéndoles que esto requiere de una tinción, que es la de rojo Congo, como método más usado y más recomendado para iniciar el estudio de esto. No basta, miren acá que el gol estándar no es medir la electroforesis de proteínas séricas o medir la inmunofijación de proteínas séricas, ¿sí? O hacer las mediciones de las cadenas livianas libres séricas, kappa y lambda en la sangre. Son importantes, como vamos a ver más adelante, y se aconseja medir, sí, eso es correcto, pero no es el método para llegar al diagnóstico de la amiloidosis. El método es demostrar el depósito amiloide, como lo dije desde la primera diapositiva. ¿Y cómo vamos a obtener material de tejido para poder hacer esta tinción de rojo Congo? Pues la forma más común de hacerlo es con el aspirado de grasa subcutánea. Una técnica fácil que muchas veces delegamos a dermatología o cirugía, pero en realidad se puede hacer en el consultorio, en la sala de hospitalización, aspirar con una aguja gruesa de esa grasa subcutánea a nivel abdominal, y eso puede tener una especificidad que puede llegar al 100%. ¿Cuál es el problema? Que su sensibilidad puede variar entre el 52 y el 88%. Quiere decir que si hacemos el aspirado de grasa subcutánea y nos sale positivo, podemos decir que estamos frente a una amiloidosis y empezar a clasificarla. Pero si nos sale negativo, no nos descarta el diagnóstico de amiloidosis. Miren, por ejemplo, que en esta serie es un cara y sello, como tirar una moneda al aire, ¿sí? El 50% puede salirle positivo, el 50% no. Entonces, si la sospecha clínica persiste, lo que hay que hacer en ese paciente
para seguir confirmando la amiloidosis sería hacer una biopsia del órgano específico que está afectado. Si el que está afectado es el corazón, pues una biopsia subendocárdica, si es el riñón, una biopsia renal, y así sucesivamente, respectivamente. Entonces, resumiendo, los 4 pasos para llegar al diagnóstico, miren que el primero y más importante es probar que existe el depósito amiloide. Segundo, caracterizar cuáles son los depósitos para saber si estamos frente a una amiloidosis de cadenas livianas, una amiloidosis secundaria, una amiloidosis por transtierretina o alguna de las otras. Y luego, en importancia, es que ya viene evaluar la enfermedad monoclonal, que es donde viene la realización de la electroforesis de proteínas séricas, de la inmunofijación de proteínas séricas, de las cadenas livianas libres, niveles totales de inmunoglobulinas y demás. Y por último está estratificar el riesgo. Es decir, ya tenemos confirmada la patología, pero queremos saber si es de bajo riesgo, de un riesgo estándar o de alto riesgo, porque eso nos va a determinar qué tratamiento vamos a hacer. ¿Cómo clasificamos entonces ese riesgo? Con la medición de marcadores. Entonces ya habíamos hablado de la importancia del péptido natriurético y de la troponina como marcadores a nivel cardíaco. Esos también nos sirven para estratificar el riesgo. Pero hay otros como la edad, que si es menor de 65 años nos implica un bajo riesgo, una fracción de eyección que si está mayor al 45% nos indica bajo riesgo, una capacidad de difusión de dióxido de carbono mayor al 50% que nos indicaría bajo riesgo, un estado funcional que esté entre 0 y 2 y una tensión arterial sistólica que esté por encima de los 90 milímetros de mercurio. Cuando un paciente cumple estas características, se consideraría de bajo riesgo. Entonces aquí viene una paradoja. Cuando hablamos de bajo riesgo, uno pensaría, no, pues como es de bajo riesgo, le voy a dar un tratamiento más suave. No, aquí en amiloidosis existe una particularidad y es que toda amiloidosis es grave. Todo ese potencial tóxico que tienen esas fibrillas sobre los órganos es grave. El potencial de daño que tienen por el depósito en los órganos es grave. Entonces, toda amiloidosis hay que tratarla en una forma agresiva si es posible. ¿Para qué usamos entonces esa clasificación de bajo riesgo? Es para decidir qué tan agresivos podemos ser con el tratamiento. Entonces, el paciente que tiene estas variables de bajo riesgo, pues entonces vamos a poderles dar un tratamiento más agresivo. Por el contrario, el que no ostente esas características tendrá alto riesgo y tendremos que darle una terapia más suave. Aquí lo vemos entonces en este algoritmo. Tenemos aquí los signos y síntomas de la amiloidosis, que ya las habíamos dicho: letargia, fatiga, pérdida de peso, el edema periférico, que es producto de la proteinuria y esa disminución de la presión oncótica, como también secundario a la falla cardíaca. Las manifestaciones de la neuropatía autonómica y periférica, la hipotensión postural o las manifestaciones hematológicas que mencionamos. Cuando tenemos alguna de estas o alguna de las banderas rojas que nos permite una detección más temprana, entonces sospechamos amiloide. Y miren que lo primero es demostrar el amiloide con el rojo Congo. Segundo paso, tipificar el amiloide con inmunistoquímica o con la espectrofotometría de PASA. Y el tercer paso es detectar la clonalidad de las células plasmáticas con la inmunofijación en suero y en orina, con la electroforesis, con la citometría de flujo, con los estudios de médula ósea, con las lesiones para mirar las lesiones, con las imágenes para mirar las lesiones en los huesos. Miren que es el tercer paso. No se hace diagnóstico de amiloidosis con estos exámenes para demostrar la clonalidad. No se hace con estos exámenes. Se hace con la demostración del amiloide. Y luego miramos el compromiso en cada uno de los órganos. Evaluamos el corazón con su electrocardiograma, ecocardiograma, los marcadores séricos, evaluamos riñón, evaluamos hígado, evaluamos la coagulación, y si nos da un bajo riesgo por los marcadores que ya mencionamos, entonces podemos dar una terapia de alta dosis, en altas dosis, con un trasplante de células hematopoyéticas madre autólogo, ¿sí? Entonces miren que el bajo riesgo nos permitió dar algo más intensivo, una terapia en altas dosis con un trasplante.
Si el riesgo es intermedio, le podemos dar una combinación de agentes de quimioterapia. Pero si el paciente es de alto riesgo, es decir, está más comprometido en su estado funcional y en sus órganos, tenemos que ser muy cautelosos en darles la quimioterapia y preferiblemente les damos regímenes que sean con dosis atenuadas, con una monitoría estrecha. Entonces, para eso sirve la clasificación del riesgo. Allí con esto acabamos de hacer un repaso muy ligero y rápido de lo que es la amiloidosis por las cadenas livianas. Vamos a revisar ahora otra como ejemplo para mirar otra variedad de amiloidosis con otra fisiopatología diferente que empieza por un problema a nivel hereditario genético que lleva un aumento en la producción del hígado, como es la amiloidosis transthyretina. Vamos a ver entonces qué diferencias encontramos con este otro tipo de amiloidosis. Entonces, lo primero es mirar qué es la transthyretina. La transthyretina es esta molécula que ustedes ven acá, que está constituido por 127 aminoácidos, pero ¿cuál es su función? Su función es transportar la tiroxina, sí, la hormona tiroidea activa. La transporta en plasma y también en líquido cefalorraquídeo. Y también transporta transporta la vitamina A. Por eso le brindaron ese nombre de transportadora de la retina, refiriéndose pues al retinol, que es esta vitamina A. Es sintetizada en el hígado, como ya habíamos mencionado, principalmente, pero también hay otros órganos donde se puede sintetizar, como son los plexos escleroideos y la retina. Esto es importante mencionarlo porque ahora vamos a ver dentro de las manifestaciones, algunas manifestaciones oculares allí a nivel de la retina. Entonces, estos monómeros de la transthyretina se pueden plegar sobre sí mismo y llevar a estos tetrámeros, que son los que se depositan y forman las fibrillas. Esto no es una enfermedad nueva. Muchas veces no nos damos, la estamos visualizando como si fuera una enfermedad de reciente aparición y que apenas empezáramos a tenerla en consideración dentro de las patologías a diferenciar, pero con esta diapositiva nos damos cuenta que es una patología que está descrita hace mucho. La describió este neurólogo, el doctor Corino Andrade, y la describió en 1939 el primer paciente. Y desde 1952 ya la tenía bien caracterizada como una enfermedad con debilidad en los pies. Entonces miren acá como la descripción original, desde 1939 teníamos ya conocimiento de esta patología. Entonces no es una patología nueva, sino que tenemos que familiarizarnos con ella, como la mayoría de las enfermedades raras. Aquí tenemos las características principales de esta patología. Es hereditaria, es sistémica, o sea, siempre tiene un compromiso de los diferentes órganos, es progresiva, o sea, se nace con ella, pero a medida que va pasando los años, ella va generando cada vez mayores daños, hasta ser discapacitante y fatal, con una variabilidad en su fenotipo. ¿Qué otros nombres recibe? Entonces era importante decir quién la había descrito, ¿sí? El doctor Corino Andrade, porque así a veces se le conoce como enfermedad de Andrade o mal de Andrade. Otros nombres que tiene es el de polineuropatía amiloidótica familiar o amiloidosis portuguesa. Entonces, como les digo, estas manifestaciones que ustedes ven es lo que caracteriza esa amiloidosis por transthyretina. Entonces, en los siguientes minutos voy a tratar de explicarles algunos de estos puntos para que tengamos un mejor conocimiento de esta variedad de amiloidosis. Entonces, el otro nombre que recibe, además del de enfermedad de Andrade, es el de amiloidosis portuguesa. ¿Por qué ese nombre? Entonces, a pesar de que dijimos que esto es una enfermedad rara, hay más de 50.000 individuos en el mundo que la padecen. La gran mayoría, 40.000, con problemas cardíacos, los otros con compromiso neurológico. En Colombia no tenemos datos,
Pero esta diapositiva la coloqué para mostrarles por qué le dicen amiloidosis portuguesa. Entonces, si ustedes ven acá la prevalencia en el norte de Portugal es de 151 casos por 100.000. Ahí cerca, relativamente en el norte de Suecia, 104 por 100.000. Pero si ya vamos un poco más allá, a España, 5 por 100.000, o si vemos México, 0.89 por 100.000. Entonces, por eso es mucho más frecuente aquí en esta parte de Portugal, pero no quiere decir que en otras regiones del mundo, como Latinoamérica, no exista. Hay casos reportados, como lo vemos acá en este reporte de México, que 4 distintos genotipos han sido identificados en México, están publicados, y por eso en nuestro país no es que no exista. Cuando tengamos una variedad de amiloidosis que tenga los signos de alarma que hemos descrito y que vamos a seguir mencionando, también podemos pensar en esta patología porque puede estar presente en nuestro medio. Otro de los nombres que recibe esta patología es el de polineuropatía amiloidótica familiar, haciendo referencia a su característica hereditaria. Entonces, ¿cómo se hereda esta patología? Tiene una herencia dominante. Esto es importante porque en muchas de las enfermedades raras que evaluamos hay una herencia recesiva y tenemos casos de portadores y casos donde la enfermedad no tiene casi manifestaciones por esta situación. Pero en este caso, ante su herencia dominante, quiere decir que de un padre afectado, todos sus hijos van a estar afectados y por eso cuando la importancia de encontrar un caso, cuando lo tengamos al frente, no es solo ese caso, sino que si nos acompañamos del genetista, del equipo multidisciplinario, de la consejería genética, ese esfuerzo que hicimos por sospechar esta patología se va a ver reflejado en beneficiar a otros miembros de la familia. Entonces recuérdenlo, herencia dominante. Y había otra cosa que les mencioné acá, que era una variabilidad fenotípica. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estamos hablando de un solo gen, que es este de la transtirretina, pues hay múltiples mutaciones que pueden afectar a ese gen. Y dependiendo la mutación que se dé, así va a ser el fenotipo que presenta este paciente. Entonces, si le presenta alguna de estas mutaciones que están azul, el fenotipo que va a tener es una presentación predominantemente neurológica, donde predominan las manifestaciones de la neuropatía periférica y autonómica. Si tiene una mutación de estas que están en rojo, va a tener unas manifestaciones o un fenotipo predominantemente cardíaco. Y si tiene alguna de las mutaciones que están aquí en verde, va a tener una presentación mixta, es decir, va a tener un fenotipo tanto con manifestaciones neurológicas como con manifestaciones cardíacas. Esa es la explicación de esa variabilidad fenotípica que veíamos anteriormente. Otra característica, que sea sistémica. Entonces, esto quiere decir que todos los órganos que habíamos mencionado anteriormente se pueden ver afectados. Vamos a, pues no a repetir todo, pero a hacer algunas, a repetir o a manifestar algunas cosas que sea importante tener en cuenta. Entonces dijimos que esa transtirretina se podía producir en la retina y que tenía más frecuente manifestaciones oculares que otros tipos de amiloidosis. Pero ¿cuáles son esas manifestaciones que se pueden ver? Entonces puede haber una opacidad del vítreo, puede haber glaucoma, puede haber una vascularización anormal de ese ojo o pueden haber anomalías pupilares. Estas de las anomalías pupilares incluso pueden ser identificadas al examen físico sin necesidad de que sea valorado por el oftalmólogo. Ese acúmulo de estas fibrillas se puede dar cerca de la médula espinal y llevar a compresión de esta, que es una manifestación neurológica que casi no vemos en el otro tipo de amiloidosis, a no ser de que haya una lesión ósea que lleve a la misma. Ya habíamos hablado de las manifestaciones gastrointestinales, no las voy a repetir porque ustedes ven aquí que son similares a las que habíamos mencionado para amiloidosis de cadena liviana. Ya había mencionado el síndrome del túnel del carpo bilateral, la neuropatía periférica sensitiva y motora, y a nivel cardiovascular ya habíamos mencionado
que podía haber una falla cardíaca congestiva, que podía haber un engrosamiento de la pared ventricular con fracción de eyección preservada, pero quiero mencionar acá que también pueden tener arritmias, bloqueos de conducción, tanto auriculoventriculares como de las ramas del haz de His. Y puede haber incluso acumulación de esta en el aparato subvalvular o incluso en las mismas valvas que lleve a estenosis aórtica. Ya habíamos mencionado las manifestaciones a nivel renal, tanto proteinuria como falla renal, que en esta amiloidosis por trastirretina también se ven. Y ya habíamos mencionado la neuropatía autonómica con hipotensión ortostática, que habíamos dicho que nos podía producir síncope, que a nivel urinario nos podía producir retención urinaria, que lleve a infecciones, pero también van a ver más adelante en una serie que genera disuria, incluso en ausencia de infecciones del tracto urinario. Entonces, disuria no es una manifestación exclusiva de infecciones. Hay que, cuando eso es persistente, debemos pensar en otras manifestaciones. La disfunción sexual y también anormalidades en la sudoración, que es controlada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, el desconocimiento de estas manifestaciones sistémicas de la amiloidosis lleva a que con frecuencia erróneamente le pongan otro diagnóstico y llevan a un diagnóstico tardío, que puede ser de 1 año y medio en los países avanzados, como series donde estamos hablando de que el retraso puede ser de 10 años en la identificación de este diagnóstico. La idea de este webinar es poder lograr en nuestro país una mayor conciencia de este tipo de patologías para que no suceda ese diagnóstico tardío cuando ya los órganos estén muy comprometidos. Entonces miren acá que ese diagnóstico errado puede estar en más de la mitad de los pacientes, 55%. ¿Cuáles son esos diagnósticos errados? No solo es que la confundan con una amiloidosis de cadenas livianas, que tiene muchas cosas en común, con el problema de que la amiloidosis por trastirretina no se trata con quimioterapia. Si se llega a confundir una amiloidosis trastirretina con una amiloidosis de cadenas livianas y le terminamos dando quimioterapia, pues le estamos dando un daño al paciente porque no es ese el tratamiento. ¿Qué otros diagnósticos errados se le pueden atribuir a estos síntomas? Ya habíamos hablado del túnel del carpo, pero a nivel ocular vimos todas las manifestaciones que tiene y hay casos donde los identifican como herpes ocular. Hablamos de la diarrea, del estreñimiento, de las náuseas, del vómito, y muchas veces los vemos que nos llegan con el diagnóstico de síndrome intestino irritable. Se coloca el diagnóstico de falla cardíaca, pero no se profundiza en qué la está causando, en investigar que pudiera ser una amiloidosis. A nivel pulmonar, esa disnea que el paciente presenta, esa limitación de la capacidad funcional, pues llegan a confundir con enfermedades pulmonares obstructivas. Esa polineuropatía periférica que lleva a compromiso en ambos pies puede llevar a confundirla con una fascitis plantar, o como esa polineuropatía puede comprometer una forma más generalizada, se puede confundir con una fibromialgia o con un síndrome de Sjögren por las alteraciones asociadas también con la salivación y así sucesivamente. Entonces la idea es tener esto en mente. No es que ahora todas estas manifestaciones que vimos de polineuropatía, de falla cardíaca, de las alteraciones gastrointestinales y autonómicas, pues van a encontrar gran cantidad de amiloidosis, pero cuando lo encuentren, pues pueden cambiar el traseguir de esos pacientes porque si los están tratando inadecuadamente, pues no van a obtener la mejoría. ¿Qué otra característica tiene esta amiloidosis por trastirretina? Que es progresiva, discapacitante y fatal. Entonces ustedes ven acá cómo es el compromiso neurológico en esta serie de Japón. Muestran este caso que simboliza el estadio 1, pero cómo la neuropatía va avanzando, ¿sí?, a generar deformidades, a generar deterioro funcional hasta llevar a la postración del paciente. Entonces, este inicio de los síntomas se puede dar entre 3 y 15 años. O sea, la progresión de estos estadios es variable entre 3 y 15 años. Y existen clasificaciones para poner esto a niveles de estadios y existen score para clasificarlo de esta manera. Y estos son los tiempos promedios que están en cada uno de los estadios, ¿sí? Más o menos de esos
15 años, pudiéramos tener 5 y lo que logre durar en su parte final. Pero la idea es que los pacientes no nos lleguen a estar confinados en silla de ruedas o en una cama. La idea es poderlos detectar más tempranamente cuando apenas aparecen los trastornos sensitivos que están limitados solo a los miembros inferiores, que la debilidad se identifica al mover los artejos o los pulgares, ¿sí? Y poderlo detectar así tempranamente, no esperar a que progrese de esta manera para hacer la sospecha. Entonces la idea es hacer esa búsqueda a nivel de extremidades cuando tengamos un paciente con parestesias, con disestesias, con todas las manifestaciones que vimos anteriormente para detectar esto más tempranamente. Entonces la idea es no esperar a que llegue al pie equinovaro o cabo varo, que pues acá tenía unos videos, pero me da temor que con esto de la teleconferencia de pronto no vayan a funcionar bien y nos retrase en el proceso, pero la idea es no llegar a esas manifestaciones de los pies equinovaros o cabo varos. Esta era la serie que les decía de Japón, donde cuando les estaba hablando de la disuria, que es una manifestación muy frecuente, miren que hasta el 90% de los pacientes la pueden tener y no necesariamente es por infecciones en la orina, es por ese compromiso autonómico que existe en esta patología. Entonces miren ustedes acá que la más frecuente de todas es esa alteración en la sensibilidad que existe, esa polineuropatía sensitiva que existe, que en las series puede llegar casi al 100% o muy cercano a ese 100%. Por eso lo van a ver ustedes en la diapositiva, en una de las diapositivas que sigue, cómo es el pilar para instaurar la sospecha de esta patología. Le sigue la debilidad y la atrofia, las disestesias, miren que las alteraciones pupilares que les decía de la discoria son frecuentes, estamos hablando de casi un 70% que pueden tener esas alteraciones pupilares. La dificultad para controlar la temperatura corporal a nivel de la piel, de sentir frialdad o ronquera, también pueden ser frecuentes. Miren que la diarrea y la constipación son alternantes, ambas son igual de frecuentes, se pueden ver hasta en el 90% de los casos. La hipertensión ortostática, que muchas veces detectamos en esos estudios de síncope, con el test de mesa basculante, no, ahí no termina el estudio. Si llegamos hasta investigar ese síncope, demostramos que es una hipotensión ortostática, no es quedarnos allí, es poder finalizar y encontrar qué está causando esa hipotensión ortostática. ¿Será un problema hormonal, endocrino, o será que pudiera ser una neuropatía autonómica originada por una amiloidosis? Lo mismo la deshidrosis, que es una manifestación frecuente para los pacientes, pero que a veces no les ponemos mucho cuidado en ese exceso de sudoración o falta de sudoración. Es algo para poner en cuenta. Y la anemia, que no solo está asociado a las gamapatías monoclonales como las de cadenas livianas, donde al estar infiltrada la médula ósea por esas células plasmáticas monoclonales, pues le quita espacio a las células precursoras hematopoyéticas para producir los glóbulos rojos. Pero miren en esta, que la fisiopatología es diferente, por todo este fenómeno inflamatorio también se puede ver anemia. A nivel cardíaco, ya habíamos hablado de que con el ecocardiograma se podía ver este engrosamiento de las paredes y el septo interventricular, pues en esta portoastirretina también se puede ver hallazgos similares. Y se puede ver, este que es el signo de Popeye, que hay una ruptura del tendón, porque ese depósito amiloide se acumula dentro de las fibras del tendón, llevando a debilidad de ese tendón, se rompe el tendón del bíceps y se forma este signo de Popeye. Entonces, para resumir e ir cerrando, para ir llegando ya a los finales de nuestro webinar, entonces, como vimos que la manifestación más frecuente en las series es la neuropatía sensitiva, motora, simétrica y progresiva, se coloca como el signo de sospecha principal. Si tenemos una neuropatía de estas, acompañada de cualquier otro signo o síntoma, ya sea el antecedente familiar, el problema autonómico, cualquiera de ellos, una manifestación gastrointestinal, cualquiera de las que mencionamos,
la pérdida de peso no intencional, las manifestaciones cardíacas que revisamos, ya sea hipertrofia, arritmias, bloqueos o cardiomiopatía, el síndrome del túnel del carpo bilateral, las anormalidades renales que ya hablamos, no solo de la función, sino la pérdida de proteínas o las ocosidades vítreas, pues ese paciente tiene indicación de realizarle pruebas para descartar una amiloidosis, incluyendo la amiloidosis por transtirretina. Entonces, estas tablitas que las dejé para el final porque la idea de poder entender estas tablitas ya hay que tener un conocimiento general de estas patologías como el que ustedes hasta este momento del webinar ya deben tener. Entonces, aquí está la de cadenas livianas, aquí está la transtirretina hereditaria y aquí está la transtirretina adquirida y aquí está la amiloidosis secundaria, que es la de las enfermedades inflamatorias, es decir, en esta tablita están las más comunes. Miren que a pesar de ser todas amiloidosis, esas manifestaciones en los diferentes órganos que hemos revisado no es similar en todas. Entonces miren que les mostré la diapositiva de la macroglosia en la amiloidosis de cadena liviana, pero miren que en la de transtirretina no es frecuente encontrar dicha macroglosia. Por el contrario, les mencioné que esa transtirretina se podía sintetizar en la retina y por eso las manifestaciones oculares son frecuentes en la de transtirretina, pero no son frecuentes en las otras. De esa misma manera encontramos otras diferencias. En la transtirretina, por ejemplo, es menos frecuente el compromiso del hígado, por eso miren que no mencionamos casi las megalias y las consecuencias, por ejemplo, a nivel de sangrado, de ese compromiso hepático, son menores las del tracto gastrointestinal, pero el compromiso nervioso, miren que es mucho más frecuente en la amiloidosis por transtirretina que en la de cadenas livianas. Si tienen buena memoria, cuando empecé hablando de cadenas livianas, incluso hay series donde aquí reportan que este compromiso neuropático pudiera ser del 20%, mientras que en transtirretina, que recién les mostré, puede ser del 95, 99%. Entonces miren que hay diferencias entre las amiloidosis. El compromiso cardíaco más frecuente en las cadenas livianas. ¿Por qué? Recuerden que cuando les expliqué la fisiopatología de cadenas livianas, había un efecto tóxico directo de las cadenas livianas sobre el corazón, además del depósito de amiloide. Por eso es un poco más frecuente allí. Y el riñón, el compromiso es más frecuente con cadenas livianas que generan depósitos allí en la membrana glomerular que con la transtirretina. Entonces miren que tenemos comportamientos clínicos diferentes y esto también nos puede hacer sospechar clínicamente que sea una amiloidosis o la otra. Estos son los otros tipos de amiloidosis hereditarias por fibrillas del fibrinógeno, de la polipoproteína A, de la lisosima, de la beta-microglobulina, pero no vamos a entrar en detalle porque estas son mucho más infrecuentes, pero para que ustedes recuerden que la amiloidosis no son solo estas 4 que yo les he mencionado acá, sino que hay muchos tipos más, sino que por cuestiones de tiempo del webinar, pues no las mencionamos todas a profundidad. Entonces, ya para concluir, tenemos aquí las diferentes pruebas que disponemos para hacer el diagnóstico de la amiloidosis. Entonces, ya hablamos de la importancia del rojo Congo, ¿sí? Cuya especificidad es alta, que mencionamos que podía llegar a ser incluso el 100%, pero esta tabla nos corrobora que su sensibilidad puede llegar a ser media, como hasta del 50% o 80%. Por eso, cuando nos dé negativo, tenemos que hacer otras técnicas para detectarlo. ¿Qué otras técnicas podemos usar? Entonces, la microscopía electrónica, ¿sí? Pero también su sensibilidad es media, o con inmunohistoquímica podemos llegar a encontrar depósitos de las diferentes fibrillas. Pero una vez que detectamos el amiloide, tenemos que clasificar el tipo. Con la inmunohistoquímica nos pueden encontrar y decir que pudieran ser depósitos de transtirretina o de cadenas livianas o de algún subtipo específico de amiloide. Pero en realidad la mejor forma de detectar eso es con la espectrofotometría de masas. Si ustedes ven acá, la espectrofotometría de masas
nos permite detectar las diferentes variantes de estos depósitos amiloides y de las variantes de transtirretina. Y existen las pruebas genéticas. Como vimos que muchas de estas, la mayoría de estas amiloidosis son hereditarias, las que tienen que ver con la transtirretina. Entonces, podemos hacer pruebas genéticas para identificar esto. Desde reacciones en cadena de polimerasa, que detectan toda la cadena que tiene que estar afectada por esta amiloidosis, como la en tiempo real, o el secuenciamiento genómico completo, que puede ser por técnicas de Next Generation Sequencing, donde la sensibilidad es alta, la especificidad es alta, pero también su costo es alto. Afortunadamente, como en muchas de las enfermedades raras, esas pruebas costosas son costeadas por los laboratorios. Y en este caso, llenando este voucher que tiene aquí los signos y síntomas sospechosos, yo sé que ustedes ahí en pantalla tal vez no lo están viendo porque está muy pequeño, pero son los síntomas y signos que hemos repasado a lo largo de esta presentación. Uno pudiera contactar a este correo electrónico, a esos teléfonos, y le hacen el secuenciamiento genómico completo para detectar esa amiloidosis por transtirretina. Una vez que ya tenemos identificado y confirmado el diagnóstico, entonces viene la parte del tratamiento, en lo cual no me extenderé mucho. Ese tratamiento pudiera ser sintomático, es decir, si es una arritmia, pues lo trato con un marcapasos o con fármacos para la arritmia. Si es una falla cardíaca, pues con el tratamiento convencional, diuréticos y ECAs. Si es hipertensión ortostática, con fludrocortisona, por ejemplo. Si el paciente está con gastroparesia, pues un proquinético para mejorar ese vaciamiento gástrico, o si está con diarrea o con loparamida. Si tiene un dolor neuropático, pues le damos la duloxetina o la pregabalina, y así sucesivamente. Túnel del carpo, manejarlo con cirugía, la hipoglicemia con cargas de glucosa, la hemodiálisis para la falla renal, eritropoyetina y hierro para la anemia, la levotiroxina para el hipotiroidismo, la vitrectomía si hay un problema ocular. Esos son manejos sintomáticos según el órgano que está comprometido, pero no resuelven lo que está de fondo, lo que es la causa. ¿Qué tenemos para esto? ¿O qué se ha desarrollado a lo largo del tiempo para esto? Miren que desde hace ya 30 años, el trasplante de hígado, que habíamos dicho que la amiloidosis por transtirretina, la fisiopatología, el problema principal estaba en el hígado, pues si trasplantamos el hígado, entonces vamos a corregir el problema. Ese trasplante de hígado, a pesar de estar en 30 años, pues sigue vigente a la fecha de hoy, aunque como el trasplante tiene las complicaciones de la enfermedad de injerto contra huesos, vemos que a medida que han aparecido nuevas opciones terapéuticas, pues el trasplante hepático se deja para cuando fallan estas otras opciones terapéuticas, para no exponer al paciente al riesgo de complicaciones de la enfermedad de injerto contra huésped o de los riesgos de la inmunosupresión crónica. ¿Cuáles son esas otras opciones entonces que se intentan? El tafamides, el diflunisal, la doxiciclina, el inotersen y otras terapias con ARN. Entonces vamos a mirar un poco, para no quedarnos solo con la idea de esos nombres raros, sino mirar un poco cómo caben estas dentro de la fisiopatología. Mas no vamos a entrar en detalle para ya poder finalizar, simplemente para quedar claros por qué estas patologías tendrían lugar. Entonces, si el problema es que se están plegando unos monómeros hasta llegar a formar, a ser tetrámeros que se depositan en los órganos, podemos actuar a diferentes niveles. Uno, eliminar el depósito, lo que ya está depositado, lo que ya se convirtió en una fibra amiloide que se está depositando en los órganos, se pudiera eliminar, por ejemplo, con la doxiciclina, como un ejemplo, pero hay otros. Pudiéramos estabilizar la transtirretina, o sea, evitar que de dímero se siga plegando más sobre sí mismo hasta formar un tetrámero. Ejemplos de esos están el diflunisal, que es una INE, pero tiene efectos tóxicos. Entonces se ha tratado de evolucionar a usar otros como el tafamidis, que reduce los desenlaces cardiovasculares, pero no cumplió el endpoint primario de los estudios, y por eso ha sido difícil su aprobación en los diferentes países.
o existe suprimir la síntesis, es decir, si el problema está aquí en el hígado y el problema es que esto está sintetizando esa transtirretina en exceso, pues se suprime la síntesis. Una opción, pues trasplantar todo el hígado, o dos, usar unos silenciadores genéticos. ¿Cuáles son esos silenciadores genéticos, por ejemplo, que aquí aparecen? Terapias de silenciamiento genético. Pues ya hablamos del trasplante, pero hablamos de otro que es el platiciram. ¿Qué es eso? Es una doble cadena de RNA que cuando ingresa en el cuerpo se hace junto al RNA o ingresa allí donde está el RNA que se debe sintetizar de la transtirretina y genera la estimulación o la activación de esto que es un inhibidor de esa transcripción. Entonces silencia ese material genético. Otro es el inosertem, que ya no es de doble cadena, sino que es una sola cadena que se acopla perfecto con el gen de la amiloidosis por transtirretina y activa esta RNasa para cortarlo y degradarlo, silenciando de esa manera el material genético. Los estabilizadores que ya habíamos mencionado, como el diflunisal o el tafamidis, lo que se hace es unirse a los sitios de unión, por ejemplo, de la T4, y entonces así logra la estabilización. O la doxiciclina, que dijimos que generaba una disagregación de esa fibrina. Entonces, con esto terminamos. Nick, si estás por allí, Nick es la persona que nos ayuda con todas las redes sociales y a quien agradezco por el funcionamiento de este webinar para todo el país. Me dirá si podemos hacer alguna pregunta, pero antes de pasar a resolver las preguntas de ustedes, quisiera hacerles una invitación muy especial en esta época de la pandemia. Si bien el webinar no tocamos ese tema el día de hoy, sí estamos muy preocupados como Asociación Colombiana de Medicina Interna por ayudar a nuestro gremio, por ayudar a nuestro personal de salud a protegerlo con los elementos de protección que ustedes ven en las noticias, que hay muchos sitios donde no se cuenta con ellos en forma completa. Entonces estamos recogiendo donaciones a través de www.senosama.com o a nivel internacional a través de GoFundMe. Ya con esas donaciones hemos podido ayudar a municipios como Santander de Quilichao, Popayán, la frontera con Venezuela a nivel de Cúcuta, la frontera con Ecuador, que está tan compleja la situación, Buenaventura, la costa pacífica, Bucaramanga. La idea es que con estas donaciones pues podamos ayudar mucho más. Yo les agradezco mucho por toda la atención y la paciencia que me han tenido en la noche de hoy y quedo atento si puedo colaborar con algo más. Doctor Hidro, muchísimas gracias como siempre por sus magistrales presentaciones y pues también siendo respetuosos con el tiempo de todos y en especial el tiempo de familia, ya siendo las 8:34. Vamos a dejar la parte también de que les enviaremos las preguntas al doctor Hidro para que él con tiempo las pueda responder a cada uno. Así que, pues, doctor, primero que todo, felicitarlo por también esta gran labor humanitaria que está haciendo con el equipo que usted está liderando de la donación, en la cual están llegando a partes alejadas del país. Así que, doctor Hidro, unas felicitaciones muy sinceras. Yo creo que de todo el equipo de la ACMI y adicionalmente de la parte que conocen la labor tan bonita que usted está haciendo, doctor Hidro. Bueno, muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico. Estoy de acuerdo que por respeto al tiempo, pues si prefieren enviarme las preguntas al correo electrónico, yo estaré atento a resolverlas con el mayor gusto. Una feliz noche, doctor Hidro, y una feliz noche para todos. Una feliz noche.